En la década del 80 y en el marco de la orientación como un planteamiento educativo, inicia un periodo en el cual se focalizan las investigaciones en el contexto y el abordaje de la orientación desde la prevención primaria y la atención a la diversidad. Justamente una de las críticas del modelo clínico fue que la práctica de la orientación vocacional se fue reduciendo al interior de los consultorios, de los psicólogos en este caso, con una influencia importante del psicoanálisis y la clínica del país. Y fundamentalmente que se puso foco, digamos, en lo que es la conflictiva vocacional y en el mundo interno del sujeto, y se deja de lado los contextos teóricos sociales por los cuales este sujeto está atravesado. O sea, no se tiene en cuenta que la subjetividad está atravesada por los contextos históricos sociales del momento. Autores como Diana Eisenson, Guillard, López Bonelli, Marina Müller, Mirta Gavilán, Rascován, entre otros autores, que si bien empezaron a desarrollar sus teorías, digamos, bajo la influencia del modelo clínico de la orientación vocacional, ¿no es cierto?, tienen importantes aportes o desarrollaron importantes aportes vinculados al contexto social, económico y político como clave para las elecciones. Ahora bien, este modelo, ¿no es cierto?, crítico, emergente de la complejidad, llamado por los autores, se desarrolla bajo la influencia del paradigma sociocrítico en Latinoamérica en los años 70 en adelante aproximadamente. Este paradigma sociocrítico o crítico surge en Europa en la Escuela de Frankfurt, ¿no es cierto? Escuela de Frankfurt en Alemania, como una tercera posición, digamos, entre el paradigma positivista y el interpretativo, y en el ámbito de la investigación social y educativa. Lo que postula este paradigma es que la autonomía y el compromiso del hombre para la transformación personal y social es la clave para el desarrollo, digamos, de las investigaciones o para el abordaje de las investigaciones, y que la realidad es dinámica, diversa y evolutiva y no es estática, y los sujetos son activos participantes de esta realidad histórica y social. En el marco entonces del desarrollo de la orientación vocacional, el modelo crítico emergente o de la complejidad, que lo vamos a tomar como sinónimo, ¿sí?, se caracteriza por una crítica importante al paradigma positivista, marca diferencia con el modelo clínico, en el sentido que, como dijimos, este último no toma los elementos contextuales políticos y culturales. Ahora bien, vamos a ver que este modelo, si volvemos otra vez a la filmina, este modelo surge en el contexto de la posmodernidad, de la globalización de los mercados. Acá, en este punto, es importante rescatar un concepto, el de modernidad líquida, que seguramente lo vieron, donde el sociólogo Bauman construye esta categoría de modernidad líquida, ¿no es cierto?, para definir el estado actual de nuestra sociedad. Porque modernidad líquida, justamente este autor, haciendo una síntesis, dice que el cambio y lo transicional, ¿sí?, atraviesa lo que es nuestra sociedad e impacta en la inconsistencia de las relaciones humanas. Bien, esta inconsistencia de la relación humana, digamos, repercute en diferentes ámbitos, como por ejemplo el afectivo y el laboral. Esta teoría es muy importante, digamos, esta categoría de Bauman, que estaría, digamos, ustedes pueden ir a la fuente, pueden ampliar, digamos, lo que es el concepto de modernidad líquida. El objetivo de la orientación vocacional, entonces, va a ser acompañar a las personas en la construcción de proyectos vitales, en las transiciones vitales. Acá es importante también que la orientación vocacional no se da en un momento puntual, ¿no es cierto? Y es importante romper con esta concepción o con esta rigidez de que la orientación vocacional solamente, digamos, es una intervención para la elección de carreras, ¿no? Sino que acá hablamos de que acompañar y orientar a las personas en sus proyectos vitales, en todo el ciclo vital. Y que si bien la población más importante en las cuales nosotros intervenimos es la adolescencia, es la juventud, también hay otros momentos de la vida y otras poblaciones a las cuales es importante acompañar en sus trayectorias. Por ejemplo, hoy hablamos de la vejez, ¿no?, como una población importante que el psicólogo tiene mucho para decir y acompañar en cuanto a lo que es sostenimiento de proyectos. Acá también vemos que la concepción de sujeto
Seguimos poniendo el foco, obviamente, en el sujeto que elige, ¿no es cierto? Que en el sujeto que es autónomo en su elección. Lo que acá cambia es que hay la consideración del sujeto, ¿sí? Que tenemos que considerar al sujeto como un participante de una realidad histórica y social, y que es un sujeto de derechos, promotor de cambio, no solo en lo personal, o sea, no solo propio de su elección, sino también de lo que es lo social. Y entonces en este marco el rol del orientador también cambia de alguna manera, ¿sí? Más allá de lo que es esclarecer e informar, ¿no sé? Que eran como dos funciones del rol muy desarrolladas en el modelo clínico, el psicólogo en la actualidad tiene que ser capaz de revisar los aspectos ontológicos, epistemológicos y metodológicos de su quehacer. Respetar los derechos de las personas, de los sujetos, y acompañar en la búsqueda de un proyecto de vida, ¿sí? Acá es importante la actualización permanente del psicólogo, ¿sí? Por la emergencia que requiere las características en las que estamos viviendo en la actualidad. Y acá, en este modelo, ¿no es cierto?, desde la década del 80 en adelante, un poco antes tal vez, el psicólogo como promotor de la salud. Acá es importante el aporte de la psicología preventiva al respecto, y acá el cambio está puesto en que no solamente, digamos, el psicólogo trabaja en el consultorio, ¿no es cierto?, o en un centro de orientación vocacional ocupacional, sino que es importante la prevención primaria en orientación vocacional, para lo cual el psicólogo deberá intervenir en la sociedad, o sea, poner el foco en la comunidad, ¿sí? Ahí vamos a ver después con Mirta Gavilán, que hace un desarrollo, digamos, de un modelo teórico operativo y que toma en cuenta el abordaje de la orientación vocacional desde la atención primaria. Bueno, un poco ya he mencionado que los abordajes teóricos y técnicos aparecen de varios autores. Acá es importante retomar también los aportes, digamos, de lo que son las teorías multiculturales, la teoría del aprendizaje social, ¿no es cierto?, que son teorías que de alguna manera fueron ampliando el marco de referencia para que los psicólogos y las psicólogas trabajemos desde el abordaje de la complejidad. En esta filmina voy a desarrollar el tema de teorías de la orientación vocacional, haciendo referencia al texto de Mirta Gavilán. Es importante puntualizar que solo se hace una síntesis de las teorías y de algunos autores. Para complementar este tema, voy a dejar a disposición de ustedes en el ABP un material de lectura. En esta clasificación, las teorías de la orientación se dividen en tres: las no psicológicas, por un lado, las psicológicas y las generales e integrales. En las teorías no psicológicas, la elección estaba influenciada por situaciones externas al individuo, es decir, factores casuales o fortuitos, leyes económicas de oferta y demanda y costumbres de una sociedad. Estas teorías se desarrollaron en la década del 50 al 70-80 aproximadamente. En las teorías psicológicas, el individuo es la variable fundamental. En general, estas teorías postulan que la elección es un acto individual e influido directamente por el medio en el cual el sujeto vive. Tengamos en cuenta que las teorías psicológicas de la orientación vocacional y fundamentalmente las psicodinámicas o psicoanalíticas se desarrollaron en el marco del modelo clínico de la orientación vocacional. Bien, en las teorías psicoanalíticas hay dos conceptos importantes para explicar la conducta vocacional. Uno de ellos es la sublimación, ¿sí?, que proporciona al individuo una manera aceptable para la liberación de energía psíquica, y el otro es la identificación. En relación a las identificaciones ocupacionales, por ejemplo, en el caso de la adolescencia, con los padres, amigos, profesores, ¿sí? Y otro concepto importante en esta teoría es el deseo como guía para la elección. Otro autor importante en el marco de las teorías psicológicas es Carl Rogers. En la década del 50 desarrolló el concepto de sí mismo en la teoría fenomenológica de la personalidad. El autor observa que este concepto del sí mismo se desarrolla durante la vida del individuo a través de fases, ¿sí?, como la exploración y la autodiferenciación. Y esto va proporcionando el desarrollo de la imagen de sí mismo, ¿no es cierto?, y el desempeño de roles. Este autor sentó las bases para la pedagogía no directiva
el cual postula que el docente facilita el aprendizaje del alumno en la medida que proporciona las condiciones para que se exprese libremente en un clima de comprensión, aceptación y respeto. Otro autor importante en el marco de estas teorías es Rodolfo Voslansky, que en la década del 70, ¿sí? Este autor es muy importante en lo que es el desarrollo de la orientación vocacional. Si ustedes recuerdan, es el referente en el marco del modelo clínico de la orientación vocacional. Rodolfo Voslansky tiene un desarrollo muy extenso, ¿sí? Con valiosos aportes para la orientación vocacional. Acá solamente vamos a mencionar algunos porque vamos a ir desarrollando en todas las unidades del programa este autor. Este autor decía que la actitud psicológica de capacidad de decisión del orientado, ¿no es cierto?, o de la persona que va a elegir, era muy importante a la hora de pensar la orientación vocacional. Y que el rol del orientador tenía que tener estas características. Primero, el respeto por el otro como persona. Segundo, la posibilidad de reconocer los límites personales. Después este autor va a hacer un vasto desarrollo de lo que es la identidad profesional del orientador. Otras de los aspectos centrales del rol era la capacidad de escucha y comprensión y el valor ético que tenía que tener el orientador a la hora de acompañar un proceso de elección. Otro de los aportes importantes fue el concepto de identidad, que para este autor se gesta sobre el grupo, los procesos de identificación y los esquemas corporales. También realiza un vasto desarrollo sobre la identidad vocacional y la identidad ocupacional, elección y duelo, y sobre los indicadores diagnósticos en orientación vocacional. Este autor mencionaba de que los indicadores diagnósticos y el diagnóstico en la orientación vocacional era muy importante para el pronóstico de orientabilidad del sujeto. Este tema lo vamos a ver cuando veamos el tema diagnóstico en el programa de la materia. Bueno, como les decía, otro de los aportes significativos fue en cuanto a la información vocacional y ocupacional, a la función de la información y a la identidad del orientador. Y también la importancia de los grupos como alternativa para la orientación vocacional ocupacional. Recordemos que esta teoría se escribe cuando teníamos, digamos, los primeros profesionales, ¿no es cierto?, los psicólogos que hacían la tarea de consultorio. Este autor puso el eje muy fuerte en lo que es la orientación grupal. Otro tema muy importante también fue el proceso de toma de decisiones y los momentos por los que atraviesa la persona al momento de tomar una decisión. Otro de los aportes conceptuales para el abordaje de la orientación vocacional en el marco de las teorías psicológicas fueron las teorías evolutivas. Ya mencionamos anteriormente a Donald Super como su representante, ¿sí? Estas teorías evolutivas es lo que marca la orientación como proceso. ¿Por qué? Porque parten del concepto de que la decisión vocacional no es estática, sino que es dinámica, es procesual y abarca diferentes etapas del desarrollo, ¿sí? Se inicia en la niñez y finaliza en la edad adulta. Donald Super también aporta el concepto de madurez vocacional para señalar el grado de desarrollo individual del sujeto en que se da una estabilización en ese campo, ¿sí? Y justamente esa estabilización está relacionada a las etapas del proceso de decisión vocacional desde la psicología evolutiva, ¿sí? Bueno, obviamente después menciona varias etapas, ¿no es cierto? Crecimiento, exploración, establecimiento, sostenimiento y declinación, que no las vamos a desarrollar aquí, pero las vamos a dejar a disposición en un material aparte. Por último, tenemos las teorías multiculturales, ¿no es cierto? Y las teorías del aprendizaje social, que son dos teorías que las vamos a enmarcar en la tercera clasificación, que son las generales integrales. ¿Por qué son generales integrales?
porque, analizan la elección en función de varios puntos de vista. Estas teorías dan nacimiento a lo que son, los abordajes interdisciplinarios en orientación vocacional. En estas podemos mencionar dos, como dijimos: las teorías del aprendizaje social, de Krumm-Bolz y colaboradores, quienes conciben los factores ambientales y psicológicos como condicionantes de la elección vocacional. Esta teoría, con los aportes de la psicología social cognitiva de Bandura, postula que en lo que respecta a lo que es el aprendizaje social, la persona no se encuentra dirigida sola por instancias internas ni tampoco por influencias externas. Lo que van a postular es que hay una interacción. La consecuencia de esto es la interacción. Y que la conducta de otros tiene una gran influencia en el aprendizaje, en la formación de constructo y sobre la propia conducta. Este enfoque tiene en cuenta los factores ambientales, en especial los económicos y los sociales, y aportan al desarrollo de habilidades socio- y sociolaborales. Por otra parte, las teorías multiculturales valoran el pluralismo cultural, los logros individuales, comunitarios y sociales, y el respeto por perspectivas diferentes. Estas teorías apuntan a trabajar con poblaciones de diferentes culturas, en cuanto a etnias, religiones, lenguas y situación social. Otros autores consideraron que dentro de lo multicultural se debe incluir también la orientación sexual, la edad, el género y las personas con discapacidad. Este abordaje multicultural es un desafío para los orientadores vocacionales, ¿sí? En cuanto a formación y revisión de miradas y posicionamientos, capacitación y trabajo interdisciplinario, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si pensamos en lo que es la temática discapacidad y orientación vocacional y género y orientación vocacional, los orientadores vocacionales tenemos muchos todavía para capacitarnos, y para trabajar. En síntesis, esta sería la síntesis de esta clasificación. Hay que tener en cuenta ahora, porque como psicólogos y orientadores vocacionales, al momento de intervenir en el campo de la orientación vocacional, una de las cosas más importantes es el marco referencial en los cuales nosotros nos vamos a posicionar. Si vemos los años de las teorías, ustedes van a ver ahí en la filmina de que se fueron desarrollando a lo largo de lo que fue la historia de la orientación vocacional. Al momento de tomar como referencia las teorías, y ya lo vamos a ver en una próxima filmina con las teorías más actuales de la orientación, es importante tener en cuenta que si hablamos de que la orientación vocacional es una intervención situada y en contexto, habrá que tomar los aportes teóricos, pero siempre pensando en el contexto actual.